Bienvenidos a la materia de Economía. Mi nombre es Yarina Frisotti y soy la docente del curso. ¿Qué se entiende por economía? Las personas necesitamos alimentarnos, vestirnos, recibir una buena educación, etc. Para ello, tenemos recursos o ingresos que siempre son insuficientes a la hora de conseguir, todos estos bienes y servicios que nosotros deseamos para satisfacer nuestras necesidades. También el conjunto de personas, o sea, la sociedad entera, tiene necesidades colectivas, como la construcción de rutas, la defensa, justicia, etc. Y al igual que ocurre con las personas individuales, también tienen más de una necesidad que medios para poder satisfacerlas. Entonces, la economía se ocupa de las cuestiones que generan en relación a la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la sociedad también. A continuación veremos una imagen que nos ayudará a comprender mejor la tipología de las necesidades que tenemos las personas. Cuando hablamos de las necesidades humanas, tenemos que dividirlas en dos grandes grupos. Por un lado tenemos según de quién surgen estas necesidades y por el otro tenemos según la naturaleza que van a tener estas necesidades. Cuando hablamos de las necesidades según de quién surjan, aquí tenemos que nuevamente dividirlas entre las necesidades individuales y las necesidades de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Nosotros como individuos tenemos dos tipos de necesidades, aquellas que son naturales y aquellas que son impuestas a través de la sociedad. Nuestras necesidades naturales son comer, respirar, vestirnos, tener una casa, ¿sí? Y las sociales tienen más que ver por el hecho de vivir en sociedad, aquellas costumbres que vamos adquiriendo a través del tiempo, ¿sí? Como por ejemplo celebrar una boda, festejar un cumpleaños, asistir a una cancha de fútbol, celebrar un nacimiento, ¿sí? Son necesidades que surgen con la sociedad. Luego, cuando analizamos las necesidades que surgen a partir de la sociedad, tenemos dos nuevas grandes, ¿sí? La sociedad en su conjunto tiene necesidades colectivas y tiene necesidades públicas. Las necesidades colectivas son aquellas que parten del individuo y pasan a ser de la sociedad, ¿sí? Como por ejemplo el transporte. Nosotros tenemos la necesidad de trasladarnos para llegar a la escuela, pero esa es mi necesidad y también esa necesidad se convierte en la necesidad de toda la sociedad de modo colectivo, ¿sí? Luego tenemos las necesidades públicas, ¿sí? Que surgen de la misma sociedad. Por ejemplo, el orden público. Esa es la mayor necesidad que tendríamos. Luego, cuando analizamos las necesidades dependiendo de la naturaleza que tengan estas, vamos a tener necesidades primarias y necesidades secundarias. Las necesidades primarias, son las que dependen de la conversación de la vida, ¿sí? Por ejemplo, que alimentarnos, chicos. Entonces, esa es nuestra necesidad primaria, alimentarnos para poder sobrevivir o vivir, ¿sí? Luego tenemos las necesidades secundarias, que son las que tienden a aumentar nuestro bienestar, ¿sí? Como por ejemplo, esto va a ir variando a medida que cambia la sociedad y la cultura, ¿sí? También va a ir cambiando dependiendo de nuestro estatus económico y social, ¿sí? Una necesidad secundaria hoy en día podría ser el turismo, ¿sí? Es una necesidad que hace que no sea primordial, pero cuando uno analiza el ser en su totalidad, necesita tiempo de ocio para poder estar íntegro y poder cumplir con sus deberes. Entonces, no es una necesidad primaria, es una necesidad secundaria, pero también es muy importante. Al hablar de necesidades, me pareció prudente nombrar a Maslow, ¿sí? Maslow fue un psiquiatra y psicólogo americano que impulsó la psicología humanista. Este autor elaboró una teoría, ¿sí? Sobre la motivación humana, lo que se conoce hoy en día como la pirámide de Maslow.
¿En qué consiste la pirámide de Maslow? Bueno, lo que hace es ponderar a las distintas necesidades que tenemos las personas, ¿sí? Las enumera. La primera, que son las fisiológicas, se encuentra dentro de la base y son las más importantes a cubrir, ¿sí? Las fisiológicas, ¿cuáles son? Nuestras necesidades fisiológicas básicamente parten por la supervivencia, ¿sí? Entonces, si partimos de la supervivencia, lo más importante para nosotros sería cubrir nuestras necesidades de alimentación, de sed, mantener, en el caso de épocas invernales, una adecuada temperatura corporal, la maternidad, la sexualidad también es muy importante. Bueno, esos serían como las primeras necesidades a cubrir por una persona y por lo general en una sociedad también. En segundo escalón se van a encontrar las necesidades de seguridad, pero nosotros accederíamos a este segundo escalón siempre y cuando las necesidades fisiológicas ya estén cubiertas, ¿sí? Solamente allí pasaríamos al segundo escalón, que serían nuestras necesidades de seguridad, ¿sí? La necesidad de seguridad, bueno, tiene que ver con la satisfacción de mantener un orden. Nosotros buscamos tener un orden y seguridad. Dentro de ellas vamos a encontrar la seguridad física y la de salud también, la del empleo, moral y la propiedad privada. Se relaciona con el temor de las personas a perder el control de su vida y está íntimamente ligada con el miedo. Entonces, nosotros una vez que cumplimos con la satisfacción de nuestras necesidades fisiológicas y decimos, bueno, ya está, estamos bien, estamos económicamente bien, logramos solucionar nuestro problema de alimentación, vestimenta y casa, pasaríamos a tener otro tipo de necesidad, que sería la seguridad, ¿sí? Entonces, cuando logramos satisfacer también este nuevo escalón de la seguridad, pasaríamos a el tercer escalón que Maslow lo nombró, sociales o de afiliación. A ver, la motivación se va a dar en este caso por las necesidades sociales, ¿sí? Estas tienen que ver con la necesidad de acompañamiento más que nada, de establecer amistades y de recibir afecto. Pero nosotros vamos a estar focalizados dentro de un sector, ¿sí? Lo vamos a buscar, no se busca dentro de este escalón el de todos. Empieza como a ser más selectivo este grupo. Entonces, cuando nosotros logramos acceder a este grupo social, diferenciado, distinto, y decimos, bueno, ya estamos dentro de este escalón, logré cubrir esta necesidad social, porque ya me relaciono con personas distintas a las que me relacionaba antes, las personas buscan algo más. Y ese algo más, Maslow lo nombró como el cuarto escalón, que sería el reconocimiento, ¿sí? ¿Qué sería el reconocimiento? Y bueno, acá la necesidad está en que, bueno, las personas necesitan sentirse apreciadas, tener prestigio, destacar dentro de este grupo social al cual se están afianzando, ¿sí? Este grupo nuevo que lograron en el paso 3. Entonces, acá lo que quieren es un reconocimiento, quieren trascender. A ver, para que se entienda bien el paso 3 y el paso 4, cuando hablamos de las cuestiones sociales y de afiliación del paso 3, lo podríamos relacionar con decir, bueno, voy a la universidad, me relaciono con personas intelectuales con otro tipo de estilo de vida, y una vez que me recibo necesito de cierto reconocimiento, quiero destacar, quiero escribir un libro, quiero un posgrado. A eso se refiere más que nada Maslow, ¿no? Y luego llegaría la punta de esta pirámide, que es la autosuperación, la autorrealización. ¿Y qué pasa? En este nivel el ser humano requiere de trascender, de dejar una huella, de realizar su propia obra. Este punto Maslow lo plantea como que es un punto en el cual nunca se logra satisfacer la persona, ¿sí? Porque estaría como que ya logró casi todo en su vida y aquella autosuperación va a ser con él mismo, de modo constante. Nunca va a lograr satisfacer esta necesidad. Si nosotros pasamos en limpio esto, ¿qué sería? Bueno, nuestros primeros años de vida, hasta los 18 o 20 años, podríamos decir que estamos
tratando de cubrir nuestras necesidades fisiológicas, ¿sí? Tratamos de encontrar un trabajo que nos permita alimentarnos y pagar nuestras cuestiones básicas. Una vez que terminamos nuestros estudios primarios, secundarios, entramos dentro de cierta estabilidad en el cual nosotros buscaríamos un poquitito más allá de poder comer, vestirnos bien. Buscaríamos seguridad también porque nos preocupa. Una vez que logramos, supónganse, estamos a punto de recibirnos, logramos superar las cuestiones económicas, ya nos sentimos seguros, vamos a buscar algo más, ¿sí? Vamos a buscar nuestro grupo selectivo, vamos a querer encaminar nuestra vida hacia ciertas relaciones sociales. Una vez que ya estamos hechos, nos hemos recibido, buscamos algo más. Y ese algo más va a ser ese reconocimiento. Vamos a buscar destacarnos dentro de lo que hacemos. Y una vez que logremos destacarnos, vamos a estar continuamente peleando con nosotros para lograr autosuperarnos de modo constante. Por eso esta parte es muy importante. Es la punta y es aquello que nunca vamos a lograr de buscar superarlo. Porque es constante. Esta lucha va a ser con nosotros mismos. Ahora bien, para la satisfacción de las necesidades materiales y no materiales de una sociedad, se estaría obligando a sus miembros a llevar a cabo determinadas actividades productivas. Mediante estas actividades se obtienen los bienes y los servicios que se necesitan para satisfacer estas necesidades. Entonces, vamos a entender por bien a todo medio capaz de satisfacer una necesidad, tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto. Es por ello que, los invito a ver el siguiente cuadro en el cual vamos a estar clasificando a los bienes. Los bienes los vamos a dividir en tres grandes grupos. El primer grupo va a estar caracterizado según el carácter que van a adquirir. El segundo grupo va a estar caracterizado según la naturaleza de ellos. Y el tercero, según la función que nosotros le vamos a dar. A ver, según el carácter que adquieren, pueden ser libres o económicos. ¿Y qué quiere decir? Bueno, libres serían aquellos que son ilimitados en cantidad o también pueden ser que sean muy abundantes, lo que no es lo mismo que ilimitados. Y lo más importante es que estos no son propiedad de nadie, como por ejemplo el aire, ¿sí? Luego tenemos también que pueden ser económicos. Y cuando hablamos de económicos, hablamos de escasez, ¿sí? Porque todo aquello que es económico se va a regir por la ley de oferta y demanda. Entonces, decimos que son de carácter económico porque son escasos en cantidad en relación con los deseos que hay de ellos, ¿sí? Luego vamos a hacer la segunda definición, que es según el carácter, según su naturaleza. Según la naturaleza pueden ser de capital, ¿sí? Porque no atienden directamente a la necesidad humana, sino que se va a utilizar como insumo. Luego tenemos según el carácter de consumo que adquieran, que pueden ser duraderos o no duraderos. Los duraderos son aquellos que tienen una vida durable, ¿sí? Y los no duraderos, aquellos que, los consumimos directamente y allí termina el bien. Un tipo de bien duradero puede ser una heladera, una computadora, y los no duraderos pueden ser aquellos de consumo, ¿sí? Bueno, según la función que van a adquirir, van a ser intermedios o finales. Los intermedios son aquellos que vamos a hacer una pequeña transformación, ¿sí? Que bien se puede catalogar dentro como los de capital. Podríamos decir también eso. Entonces los vamos a utilizar como insumo para producir a otros. Y los finales son aquellos que, hicimos la transformación, en este caso puede ser transformación, me imagino un producto de materia prima. Si nosotros fabricamos papas fritas embolsadas, nuestra materia prima sería la papa, y nosotros hacemos la transformación, la lavamos, la cortamos y luego la ofrecemos
al mercado para su consumo, ¿sí? Ahí ya sería dentro de un bien final, porque está directamente para el consumo de los usuarios. Bueno, en relación a todo lo que ya venimos viendo en los PowerPoint anteriores, estamos en condición de definir qué se entiende por economía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar una primera definición y vamos a decir que la economía se ocupa de la manera en que se administran unos recursos que son escasos con el objetivo de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. En este proceso de producción y consumo se plantean y resuelven muchos problemas de carácter económico, es decir, problemas en los que se utilizan diversos medios para conseguir una serie de fines u objetivos. Así, por ejemplo, en la producción, la empresa tiene que decidir qué bienes son los que se van a elaborar y qué medios son los que se van a utilizar para producir dichos bienes. En el caso de una empresa de automóviles, ¿no? Podemos decir que los gerentes tienen que decidir qué modelos de automóviles van a lanzar al mercado y si lo van a hacer con una tecnología muy robotizada o con una que emplee más mano de obra, ¿sí? En lo que respecta al consumo, las familias tienen que decidir cómo van a distribuir los ingresos familiares entre los distintos bienes y servicios que les ofrecen para satisfacer sus propias necesidades. Así, una familia X, a la hora de decidir comprar un televisor o un lavaplatos, tendrá en cuenta sus necesidades, los precios de ambos bienes y sus propias preferencias, de forma que el resultado de la elección sea el más apropiado. Ante todos los problemas que se plantean a los individuos, los de la empresa, de naturaleza similar a la esbozada, lo que pretende la economía es ofrecer un método para ordenar y establecer las prioridades a la hora de tomar decisiones sobre las necesidades, ¿sí? Estas pueden ser las individuales o las colectivas, pero ellas, cualquiera de ambas, tiene que ser para satisfacer una necesidad existente. Por eso algunos autores han decidido denominar a la economía como la ciencia de la elección. Entonces, para ir resumiendo lo que nosotros entendemos por economía, podemos decir que a la economía se la caracteriza no tanto por su campo de estudio, sino más que nada por el método de análisis que aplica al comportamiento humano y, bueno, a las instituciones sociales, políticas y económicas, a través de las cuales los individuos se van a relacionar entre sí. Bueno, de todo lo señalado anteriormente, podemos ya dar una definición en cuanto a lo que se refiere la palabra economía, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir que la economía estudia la forma en que los individuos y la sociedad efectúa elecciones y decisiones para los recursos que tienen disponibles, que estos siempre van a ser escasos y eso es una cuestión muy importante. Entonces, estos recursos que son escasos, ellos tienen que elegirlos para poder contribuir de una forma a satisfacer estas necesidades individuales y también las colectivas. A grandes rasgos podemos decir que la economía es la ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Considero importante realizar una aclaración, ¿sí? La economía no estudia un área o un campo de la actividad humana, sino un aspecto de ella, ¿sí? El aspecto de toda la actividad humana que, en el intento de satisfacer las necesidades materiales, implica la necesidad de elegir.
Con ello que digo, que la economía no es que se ocupa directamente ni del tipo de instituciones políticas que los individuos crean, ni de ciertos aspectos del comportamiento de estos, ¿sí? Eso es cuestión aparte. No vamos a entrar en cuestiones religiosas, ni tampoco en cuestiones de orientaciones políticas, porque de ello no se encarga la economía, ni tampoco se dedica a estudiar la estructura de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Estos son solamente asuntos de base de estudios para otras ciencias sociales, como es la política, la sociología o la teología, pero no son cuestiones económicas. Entonces, de forma intuitiva, podemos decir que la economía se ocupa de la forma en que los individuos economizan sus recursos, es decir, de la forma en que emplean su renta de forma bien cuidadosa y sabia, en orden, para obtener el máximo provecho de ella. Desde este punto de vista de la sociedad en su conjunto, la economía se trata de cómo los individuos alcanzan el nivel de bienestar material más alto posible a partir de los recursos que ellos tienen disponibles. A raíz de todo lo que venimos viendo en el presente PowerPoint, podemos preguntarnos qué cabe esperar entonces de la economía, ¿no? Entonces podemos decir que al estudiar las actividades económicas de una sociedad, la ciencia económica pretende encontrar la forma más satisfactoria de resolver los problemas económicos que este mismo proceso de producción y consumo genera. No cabe esperar, sin embargo, que se obtengan recetas exactas para resolver estos problemas económicos, pues siempre habrán elementos arbitrarios en el comportamiento de los individuos. Entonces, las esperanzas de que los criterios proporcionados por la economía resulten de aplicación práctica y sirvan de guía para el control de la actividad económica es lo más importante. Ahora bien, en este estadio ya entendimos qué significa economía, para qué sirve, qué esperamos de ella. Hablamos de los bienes, los dividimos y hablamos de las necesidades. Entonces ya tenemos un concepto mucho más amplio de lo que es economía. Y es justamente en este momento que tenemos que empezar a hablar del mismo idioma. Y por ello vamos a ingresar en cuestiones más técnicas, ¿sí? Tenemos que ingresar en un vocabulario en el que todos entendamos. Y es por ello que vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el vocabulario que vamos a estar utilizando. Entonces, tenemos que definir qué es economía positiva y la economía normativa. La economía positiva, podemos decir que se define como una ciencia que busca dar explicaciones del funcionamiento de los fenómenos económicos y se ocupa más que nada de lo que podría ser o de lo que es. A ver, ¿a qué me refiero? A que independientemente de las convicciones políticas, ¿sí?, que un economista puede llegar a tener, lo que tiene que hacer es observar los hechos y evaluar los fenómenos, ¿sí? En este sentido, podemos decir que la economía positiva se va a dedicar a establecer proposiciones. ¿Qué sería? Vamos a verlo con un ejemplo. Podemos decir que si se dan tales circunstancias, esto tendría lugar a tal acontecimiento. Podríamos decir que si se abre el comercio internacional sin políticas de restricción a las importaciones, seguramente la producción nacional se vería perjudicada. A eso se refiere la economía positiva, ¿sí? De todo lo que definimos anteriormente sobre economía positiva, no hay que inferir que en economía no existan discrepancias, ya que hay temas que no están completamente resueltos y sobre los que el debate aún continúa abierto. En este sentido, podemos afirmar que las discrepancias más frecuentes en nuestros centros de economía están en el campo de la economía normativa.
Ahora analicemos qué significa la economía normativa, ¿no? Bueno, podríamos decir que la economía normativa lo que hace es ofrecer reglas para la acción basada en los juicios de valores personales y subjetivos. Más que nada se ocupa de lo que debería ser. Las proposiciones sobre lo que debería ser responden a unos criterios éticos, ideológicos o políticos, sobre los que se considera que puede ser deseable o indeseable. El problema fundamental de la economía normativa es poder determinar lo que los individuos realmente desean sobre lo que debería ser la realidad en cuestión, ¿no? Entonces, desde un punto de vista normativo del economista, lo que hace es formular prescripciones sobre el sistema económico, basándose en sus propios juicios y no exclusivamente en un razonamiento científico. Entonces, podríamos decir desde un planteamiento normativo que al estudiar, por ejemplo, el peso relativo del sector público, se trata de responder a la cuestión de si éste debe aumentar o reducir su importancia dentro del contexto global de la actividad económica. ¿Sí? Entonces es bastante subjetiva la respuesta que tiene la economía normativa. Por el contrario, un enfoque positivo se limitaría a indicar la importancia relativa del sector público sin entrar en cuestiones de valoración. En este punto ya de la presentación entendimos muchas cuestiones sobre la economía y una de ellas que podemos encuadrarla dentro de una ciencia, ¿no? Entonces podemos decir que la ciencia económica mide y describe el aspecto material y esta cuestión es muy importante, chicos, porque es lo más importante. Describe el aspecto material de la vida, la ciencia económica. Pero bueno, tenemos que no situarnos solamente en ello, porque también lo que va a hacer es comprender cómo funcionan las economías de los distintos países. Nosotros abordamos primeramente nuestra cuestión micro, ¿sí? Analizamos puertas adentro de nuestro país, pero la economía no es solamente ello. Entonces, esta comprensión va a exigir de contar con teorías que expliquen el funcionamiento de los fenómenos económicos. Y para esto tenemos que recurrir a la abstracción. Solo de esta forma vamos a poder formular predicciones y responder a preguntas del siguiente tipo. A ver, ¿qué sucedería si tal cosa? ¿Qué sucedería si tal otra? ¿No? Entonces, de hecho, todo el análisis implica una abstracción. Entonces, es necesario analizar, omitir detalles, establecer hipótesis, hacer un esquema lógico que nos permita relacionar todos los hechos. Ello no significa que el análisis económico no tenga un profundo contenido empírico, porque de hecho lo tiene y mucho, pero tenemos que ir un poco más allá, tenemos que, como yo les diría, hacer un poco de futurología. Cuando nosotros veamos más adelante algunas cuestiones económicas, algunos modelos que intentaremos dar explicación, tenemos que tener en cuenta que todos ellos fueron realizados mediante supuestos y estos supuestos realizan ciertas omisiones muy importantes. Por eso vamos a trabajar luego con ceteris paribus. Nosotros no podemos analizar absolutamente todas las variables, porque la realidad es muy compleja, ¿sí? El mundo real es muy complejo y no se puede realizar abstracción de todo ello. Entonces, lo que hacemos es omitir ciertos detalles para poder analizar, ¿sí? Nosotros tenemos un objetivo de análisis y tenemos que ir hacia ese objetivo descartando ciertos criterios que no podemos analizar.
¿sí? Entonces, muchas veces para los estudiantes cuando comienzan a analizar la economía, entienden que es poco realista. Y no es que sea poco realistas, sino que necesitamos realizar abstracción de supuestos para entender un poco la complejidad de este mundo. Es solamente por ello. Ahora bien, los economistas utilizan diversos instrumentos para realizar sus análisis y abstracciones. Los instrumentos que utilizan son las variables económicas. Y las variables económicas son las que influyen en las decisiones relacionadas con los problemas económicos fundamentales o algo que describe los resultados de esas decisiones. Por otro lado, tenemos a los datos económicos, que los datos económicos son hechos, generalmente expresados, que ofrecen información sobre las variables económicas. Ahora bien, analicemos los tipos de las variables económicas que vamos a estar hablando durante toda la cursada. Por un lado tenemos dos variables, las variables endógenas y las variables exógenas. Las variables endógenas son aquellas que dependen de otra, ¿sí? La definición es bastante compleja si la vamos a buscar a las fuentes duras, ¿sí? Podríamos decir a Mollón y Becker. Entonces, me parece que es bastante compleja comprenderla desde el punto de vista de estos autores. Lo que a mí me interesa que sepan es que una variable endógena es aquella que no se puede entender por sí sola, sino que ella está dependiendo de otra. Si lo analizamos con una cadena, podríamos decir que una variable endógena estaría presidida, ¿sí?, por una cadena, ¿sí? Entonces, muchas cadenas formarían un collar. Entonces, la variable endógena es una de ellas, que no puede responderse por sí sola, sino que depende de otra. Totalmente lo contrario es lo que significa una variable exógena, ¿sí? Porque ella no queda determinado por nada, sino que es totalmente independiente, no se relaciona no depende en sí de otra. Veamos otras dos variables. Acá tenemos las variables stock y las variables flujo. Quizás de estas tengan algún otro recuerdo por las materias de contabilidad. Una variable stock se refiere a un momento en el tiempo, ¿sí? A ver, ¿qué ejemplo podemos dar de una variable stock? Bueno, podríamos decir la población, la riqueza que hay en la población en un determinado momento. Es ahora, hoy, ¿cuánto hay? Podríamos decir, si tenemos un supermercado, ¿cuál es el stock que hoy tenemos de fideos? ¿Sí? Es hoy, ahora, ¿cuánto tenemos? Del otro lado, del lado contrario, tenemos a una variable flujo, ¿sí?, que se refiere a un periodo de tiempo. No es como en el caso contrario de stock, que era hoy ya cuánto tengo. La variable flujo no, se refiere a un periodo de tiempo. Es por eso que decimos que no tiene mucho sentido decir, a ver, si yo digo, hoy gano 70.000 pesos por mes. No tiene mucho sentido, no me expresa mucho desde la variable flujo que yo quiero hablar. Porque lo que a mí me estaría dando indicios de que es una variable flujo si yo digo que durante por el trabajo de todo un mes gano 70.000 pesos, ¿sí? Recordemos siempre eso, que es muy importante. La variable flujo se refiere a un periodo de tiempo y el stock se refiere al hoy, ya, hoy, ¿cuánto tengo ahora? Bien, bueno, ingresemos entonces ahora en la última definición de estas dos variables que vamos a necesitar definir para abordar toda la materia, ¿no? Y bueno, ahora lo que nos toca definir son las variables reales y las nominales. Estas dos variables se utilizan pero muchísimo en economía y son fundamentales para comprender qué sucede en realidad cuando, por ejemplo, ¿no?, hay inflación. Esto sería cuando aumentan los precios en general.
Entonces, de esta forma vamos a poder distinguir entre salario real, salario nominal, según se tenga en cuenta o no la variable de precios, ¿no? Entonces, yo considero que es más fácil explicarles a ustedes con un ejemplo las variables nominales y reales a darles la definición tal cual lo presentan Mollón y Becker. A ver, si yo les digo, supónganse, ¿no? Yo tengo un mercado y voy a analizar cuánto vendí en total de yerbas, por ejemplo, ¿no? Y podemos decir que durante todo el año 2019 vendí un total de 5.000 yerbas, ¿no? Cada una siendo que las vendía a 200 pesos. Entonces podríamos decir que durante todo el año 2019 obtuve un ingreso de 1.000.000 de pesos por la venta de 200 yerbas. Y digo, bueno, a ver, analizo ya este año, el 2020. Digo, bueno, analizo que también vendí 5.000 yerbas, 5.000 yerbas, pero este año sufrió un aumento, ¿sí?, de precios, la inflación. Y decimos que se vendieron a 220 pesos cada una de ellas. Entonces, en total obtuve 1.100.000 pesos de ingresos con respecto a esto. A ver, podemos decir que nominalmente lo que nos dicen los números, yo obtuve un ingreso, ¿no? Porque anteriormente obtuve un ingreso de 1.000.000 y ahora 1.100.000. Pero realmente, ¿cuál fue el resultado? Realmente no crecí, porque yo seguí vendiendo la misma cantidad, ¿sí? No aumentaron mis ventas. Las ventas fueron exactamente igual. Entonces, aquí es cuando se comprende mejor las variables nominales y reales, ¿sí? Lo que los números nos representan, pero lo que la realidad nos dice. Actividad número 1. Bueno, para esta actividad tendrán que responder 7 preguntas, ¿sí? La primera que les realizo es: ¿qué cabe esperar de la economía? ¿Sí? ¿Recetas exactas para resolver problemas económicos o simplemente criterios que sean de aplicación práctica y que sirvan de guía más que nada para controlar esta actividad económica? Para responder esto tienen que remontarse, ¿sí?, a la definición etimológica de la economía y recordar que economía es la ciencia de abstracción, ¿sí? Como pequeña ayuda les digo eso, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, que es la ciencia de abstracción, ¿sí? Y recordemos que esa abstracción es mirar, es observar, es ver qué pasa, ¿sí? Recordemos que en economía no existen dos personas que piensen exactamente igual sobre un mismo problema, porque esto tiene que ver más que nada con el andamiaje que tenemos, ¿sí? Con aquella historia con la cual nosotros venimos, con aquella formación, ¿sí? No es lo mismo lo que va a pensar un economista recibido de la UBA a lo que va a pensar un economista recibido de alguna universidad privada muy importante, ¿sí? Son dos andamiajes muy distintos. Así que esta respuesta, la respuesta a la pregunta número 1, tienen que encararla por este lado, ¿sí? La pregunta número 2 dice: ¿qué dificultades específicas encuentra la ciencia económica para modernizar los fenómenos económicos? ¿Sí? Acá es una pregunta que puede ser un poco difícil, pero piensen lo siguiente. A ver, para modernizar los fenómenos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observar, tenemos que mirar qué es lo que sucede con la economía, con los agentes, y tengamos en cuenta que no hay criterios específicos para poder determinar qué es lo mejor que se puede hacer para resolver un determinado problema, como por ejemplo la inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué dificultades encuentra la ciencia? Bueno, básicamente esto. Puede ser que no hay un patrón determinado, ¿sí?, de conducta aún revelado por la sociedad para poder modernizar estos fenómenos económicos, porque son constantemente cambiantes, ¿sí? Así que pueden utilizar estas mismas palabras para poder desarrollar la pregunta, ¿sí? Así que bueno, encárenlo por este lado. Después, tienen que explicar la relación que existe entre la pirámide de Maslow y la economía. Ahí pueden utilizar el 100% de los ejemplos que yo les di en el video, ¿sí? Todos los ejemplos que utilicé cuando expliqué pirámide de Maslow
lo pueden utilizar. La pregunta 4 dice, justifique, ¿por qué es necesaria una estrecha interdependencia entre los estudios empíricos y el análisis teórico para el progreso del conocimiento económico? A ver, vamos por parte. Lo primero sería, ¿qué son los estudios empíricos? Si yo les digo que hay que estudiar lo que sucede en la economía hoy argentina, eso sería un estudio empírico, porque es lo que sucede en realidad. Empírico es eso, ¿sí? Lo que sucede en la realidad. Entonces, para poder analizar qué es lo que sucede y poder aplicar alguna teoría para mejorar la situación económica, hay que basarse en eso, ¿sí? En qué es lo que pasa, qué es lo que realmente sucedió, cuál es la historia de la Argentina, cuál es el patrón que nosotros tenemos ante una determinada conducta. Por ejemplo, si aumenta mucho el boleto, solemos utilizar más la bicicleta, ¿sí? Si aumenta mucho el precio de la carne, vamos al pollo. Si aumenta el precio del pollo, vamos al cerdo y así. Eso son estudios empíricos de nuestro comportamiento de consumo, ¿sí? Entonces, para poder hacer que un país crezca, nosotros tenemos que ver cuál es nuestra conducta, ¿sí? Porque no es la misma la conducta de consumo que tiene una persona que vive en Rusia a la que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, es eso, es poder analizar cómo somos para poder ver qué variable podemos aplicar para que nosotros podamos resolver los problemas económicos que tenemos, ¿sí? Luego la pregunta 5 dice, responda a la siguiente pregunta. Si la economía es una disciplina científica, ¿por qué los economistas discuten tan a menudo de forma que pareciera que discrepan en casi todo? A ver, dijimos que la disciplina es una disciplina científica, pero es una ciencia social. Entonces, como les dije anteriormente, todo va a depender de la formación que tengamos. Y no va a existir dos economistas que piensen exactamente igual, ¿sí? No es lo mismo lo que piensa Milei a lo que puede llegar a pensar Marcelo Ramal, ¿sí? Una persona de izquierda y una persona de derecha. Entonces, es más que nada por eso. Van a discrepar porque la economía es una ciencia social y una ciencia de abstracción. Y no todos no vemos lo mismo cuando miramos la misma cosa. Por ejemplo, un cuadro. Si nosotros no tenemos conocimiento sobre el arte, para algunos no va a valer absolutamente nada la Gioconda y para otros sí. Bueno, vamos a la 6. Dice, formule una serie de afirmaciones sobre diversos temas económicos y expliquen cuáles son positivos y cuáles son normativas. Bueno, acá lo que ustedes tienen que hacer es buscar si quieren, ¿no? algún ejemplo sobre economía positiva y alguna normativa, recordando, ¿sí?, la explicación que les brindé sobre economía positiva, ¿sí?, y la normativa. Reformulemos. La positiva, recordemos que es como en los hechos es que realmente sucede, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros sabemos que positivamente ante un semáforo rojo, las bicicletas suelen seguir de largo y no frenan como tienen que frenar. ¿Por qué? Porque no están reguladas totalmente. En cambio, la normativa indica que todos deben de frenar, ¿sí? Eso sería un caso de positivo y normativo, ¿sí? Bueno, y después la 7 dice, describan el proceso de abstracción tomando como referencia los apuntes que ustedes toman en clase virtual. ¿Y por qué sería que no todas las personas describen con las mismas palabras lo que la profesora dice, ¿no? Y bueno, acá tienen que remontarse nuevamente a que no todos los alumnos y personas en sí consideran importante las mismas cosas. Entonces, cada uno va a tener un apunte totalmente diferente al otro porque todos pensamos distinto y ponderamos distinta la información.